Hoy celebramos el 1 de mayo. El 1 de mayo es el Día del Trabajo en todos los lugares del mundo, menos en el país en el cual se dieron los acontecimientos que hacen que se considere hoy, se celebre hoy el Día del Trabajo. Los mártires de Chicago fueron un grupo de trabajadores de huelga que fueron atacados el 1 de mayo de 1886. Lo que estaban luchando esos personajes, imagínense ustedes qué osadía de estos trabajadores, todos rojos, todos anticapitalistas, o si no por lo menos enemigos del libre mercado. No, es que tú puedes trabajar las horas que yo te quiera dar. Tú tienes que trabajarlas, si no te echo, porque el mercado laboral es libre. Y ellos peleaban por una cosa horrorosa, ¿no? Una cosa que... las 8 horas, la jornada de 8 horas de trabajo. Esa jornada de 8 horas de trabajo que uno de los padres del socialismo, George Owen, había planteado a principios del siglo XIX, antes de que hubiera Marxes, ni Engeleses, ni nada por el estilo, había planteado que 8 horas de trabajo estaba bien, y haciendo mucho, pero bueno, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de esparcimiento y de estar con la familia. Le parecía una forma de dividir las 24 horas así a George Owen, uno de los primeros socialistas. Entonces, se intentó extender la ley de la jornada de 8 horas, que hoy nos parece lo más normal del mundo, pero hubo gente que tuvo que morir por eso. Se llevaron a cabo unas manifestaciones y se acabaron en enfrentamientos donde desafortunadamente hubo muertos. Al final fueron 5 los fallecidos, mártires de Chicago: Adolf Fischer, Albert Parsons, August Peace, periodista, George Engel, tipógrafo, como Pablo Iglesias, el verdadero Pablo Iglesias Pose, fundador del Partido Socialista Obrero Español, y Luis Link, carpintero, que se suicidó en su celda. Entonces, para manejar estos incidentes, en Chicago, 3 años después, la Segunda Internacional Socialista establecería el 1 de mayo como Día Mundial del Trabajador. El Partido Socialista participó en la segunda, pero ya no en la tercera internacional, si mal no recuerdo, el Partido Socialista Obrero Español. Precisamente el letrero que tenemos aquí de libertad para ser libres fue la bronca que tuvo el PSOE con Lenin, por el cual nos separamos de los comunistas. Pero las características del trabajo han cambiado mucho, entre otras cosas porque se han ganado muchas batallas. Así como han muerto esos, han muerto otros muchos trabajadores en huelgas, en movilizaciones, en luchas para tener una vida digna, un trabajo digno que les permita, que, primero que nada, que no se jueguen la vida, o que el riesgo sea lo más controlado posible. Segundo, que tenga un horario razonable. Tercero, que no someta a su familia a problemáticas adicionales, y que tenga una remuneración justa para que el trabajador y su familia puedan vivir de manera digna. Todo lo que hoy tenemos de legislación de seguridad en el trabajo y cascos y gafas protectoras y protección para los oídos y protectores por ejemplo, en las máquinas en las fábricas, hay algunas cosas, por ejemplo, las cuchillas, las grandes cortadoras de papel, que es lo que yo recuerdo, o las troqueladoras, o las prensas hidráulicas, tienen un sistema que tienes que estar con las 2 manos y apretar un botón al mismo tiempo con las 2 manos. ¿Para qué? No es para garantizar que no vayas a meter una mano mientras está bajando la cuchilla, la troqueladora, la prensa hidráulica, y te dejas ahí una extremidad. Entonces, estos sistemas que son costosos, que están obligadas las empresas a implementarlos, y que hay empresarios, no digo todos, pero que hay empresarios que si pudieran prescindir de ellos, prescindirían de ellos mañana. Los sistemas, por ejemplo, estos de doble control
para evitar que cometa una imprudencia el trabajador. Los guardas de protección, las puertas de protección, las paradas de emergencia, los botones de paradas de emergencia, que todas las máquinas de fábricas, por ejemplo, tienen a una determinada distancia un botón de parada de emergencia para detener las operaciones en caso de una emergencia, sobre todo si por supuesto, corre peligro la vida o la integridad de un trabajador. Todos lo que está hecho, que tenga derecho el trabajador a ducharse al salir, sobre todo si trabaja en una situación difícil como es el minero del carbón o el minero o el trabajador metalúrgico, quien trabaja en una situación en la cual se ensucia o suda excesivamente, pues que tenga duchas, que tenga una forma de dejar su ropa y todo eso ha sido resultado de la lucha de trabajadores, generalmente gente muy pobre, muy ignorante, no son teóricos del socialismo, gente normal, común y corriente en las condiciones en las que estaban en el siglo XIX y todavía a principios del XX, luchando para que sus familias no tengan que velarlos antes de tiempo, ¿no? Y para que su familia pueda vivir con cierta dignidad, alimentarse, tener cobija, tener vivienda, tener ropa, tener educación para sus hijos, tener salud, tener un sistema de salud. Todo eso ha sido una lucha del trabajo. Entonces, lo que se celebra hoy a mí me parece importantísimo y dignísimo. Todo lo que usted considera lo más normal del mundo, las pensiones, los aguinaldos, las bonificaciones, el pago de horas extras, imagínense, todo eso lo han hecho trabajadores. No lo han hecho los líderes de los partidos. Los líderes de los partidos pueden haber apoyado muchísimo y no lo niego, pero quienes se han puesto en la línea para hacer las cosas han sido los trabajadores. Y yo creo que por eso merece recordarse y celebrarse este 1 de mayo. Y aunque las características, que era lo que yo decía al principio, del trabajo se han modificado, y ya hay trabajos como este que hago yo, o como el de traducción que también hago, o como el de redacción que también hago, o trabajos que no existían hace 15, 20 o 10 años, y la idea del obrero del siglo XIX, la idea del obrero de la Revolución Industrial, pues está reduciéndose numéricamente en las sociedades, sobre todo en las sociedades más opulentas y más avanzadas. Eso no quita que los trabajadores siguen teniendo derechos, aunque no trabajen en una fábrica o en una mina, y los derechos de los trabajadores se le deben a todos los trabajadores que han luchado por ellos. Y si usted no es el dueño de la empresa y no trabaja, cuidado. Hay de la empresa que trabajan y también son trabajadores, por raro que parezca. Pero si usted no es el dueño de la empresa, usted es trabajador, sea autónomo o profesionista independiente, sea empleado, sea trabajador, sea contratista, lo que sea, es usted un trabajador y por lo tanto merece lo que usted tiene hoy, que recuerde el día de hoy a los trabajadores del 1 de mayo y a los trabajadores que a lo largo de todo el siglo XIX y XX hicieron posible que hoy los trabajadores no vivan como vivían a principios del siglo XIX. Ya tuve seguridad industrial y me parecían cosas bobas algunos temas, pero uno de los lemas de esa materia es que cada medida de protección existente se debe a un accidente ya ocurrido. Efectivamente, fíjate qué buena observación, Jaime Josué Vargas Romero. Las razones por las que se instaura una medida de seguridad es porque ocurrió un accidente. Hay comités de seguridad en las empresas. Esto, por supuesto, antes le parecería... Vamos a dejar al gaitero ahora aquí, como si fuera uno de los guardianes. Las empresas tienen comités de seguridad. Cuando se produce un accidente o un cuasi accidente, lo que llaman cuasi accidente, o un accidente que apenas evitado, por suerte, se reúnen y ven cuáles fueron las causas y qué hay que hacer para evitar que se vuelva a repetir. Y estos comités, voy a decirlo, cuestan mucho dinero a las empresas y están obligadas a atenderlos gracias a las luchas de los trabajadores. Entonces, si cuando un trabajador resbala, ¿por qué resbaló? ¿Qué había en el suelo? ¿Por qué está en el suelo? ¿Cómo hacemos que no vuelva a estar en el suelo?
o está bloqueada una puerta de emergencia. ¿Por qué? ¿Quién trajo el carrito que bloqueó la puerta de emergencia? ¿Dónde hay que poner los carritos para que no vuelvan a poner el carrito donde bloquean la puerta de emergencia? Y eso crea los protocolos de seguridad de las empresas. Y por eso la cantidad de muertos en las empresas, sobre todo en fábricas donde el trabajo es arriesgado, entonces trabaja con determinada maquinaria, con determinados materiales, con materiales tóxicos, etcétera, es muchísimo menor que hace 50, 100, 200 años, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, ley del bosque. Mi padre decía, la seguridad industrial tiene por fin evitar que te lesiones aunque lo intentes. Yo tengo un amigo, el padrino de mi hijo, el padrino no religioso, pero el padrino civil de mi hijo, es un compañero que es trabajador en una industria del metal, y pese a todo eso, ya le falta un trozo de un dedo, ha tenido problemas con el codo, alguna quemadura. O sea, son trabajos que te le estás jugando, como la mina y como la pesca, sobre todo, ¿no? La minería y la pesca son todavía donde vas y no sabes si vuelves. Aquí acaba de haber un accidente de una mina que no tenía permiso de explotación, tenía permiso de estudios, de exploración, pero estaba explotando el carbón y murieron cinco mineros, ¿no? Hace 3 o 4 semanas aquí en Asturias. Es decir, son trabajos difíciles. Entonces, todo lo que se puede hacer por reducir el riesgo, pues es bueno, aunque sea malo para la empresa, claro.